Y en este recorrido latinoamericano tenemos que hacer una parada en Ecuador. César García Vélez a esta hora actualiza la información. Compañero, ya estamos contigo. Hola Andy, venimos con un tema muy interesante, sobre todo para el periodismo de nuestra región. Acá en el Ecuador se propició una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, esto durante el periodo del expresidente Guillermo Lasso, y ahí nació un mecanismo de protección para los periodistas. ¿En qué está? Funcionó aterrizado en lo que realmente inspiró esa iniciativa y si hay fondos sobre todo para poder financiarla, cubrirla, es lo que vamos a dialogar a continuación junto a nuestra invitada Dagmar Flores. Ella es representante coordinadora del área de protección de Fundamedios. Gracias Dagmar por tu tiempo para dialogar de este tema no menos importante. Primero, ¿qué es este sistema de protección para periodistas para que entienda nuestro auditorio? El mecanismo de protección para periodistas es una instancia técnica estatal, una herramienta de articulación entre instituciones públicas para la prevención y la protección del trabajo periodístico en Ecuador. Este mecanismo de protección no es algo nuevo. Colombia, por ejemplo, ya tiene desde el año 2000 una unidad de protección para periodistas. Honduras, México también. Somos, de hecho, uno de los pocos países que no tenían un mecanismo de protección en América Latina. Y ahora ya lo tenemos en la ley y con la firma del reglamento en agosto del 2023 de la Ley de Comunicación, ya formalmente se creó este mecanismo de protección para periodistas. Perfecto. Ahora, ¿cómo debería funcionar? Y entendemos que se estableció un monto para poder financiarlo, sin embargo, el actual gobierno ha señalado que no hay plata y que no se va a entregar esos fondos. Es lamentable y nosotros desde Fundamedios rechazamos de manera categórica esta negativa del gobierno de Daniel Noboa, porque es una negativa también a los periodistas y a la libertad de expresión en Ecuador. Es una negativa a la democracia en Ecuador también, tomando en cuenta un ambiente tan hostil y de violencia en el que se está ejerciendo el periodismo, en el que hay precariedad, por ejemplo, también laboral. Todo esto también es decirle eso a los periodistas, decirle a los trabajadores de la comunicación que no tienen apoyo del gobierno y que en este momento les está dando, pues, una mirada hacia un lado, por decirlo así. Entonces, lamentablemente es así, tomando en cuenta que en marzo de este mismo año la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, vino al Ecuador y hubo una delegación que se reunió con Daniel Noboa, que firmó una declaración de Chapultepec y de Salta en el que se comprometió con la libertad de expresión y prensa. Sin embargo, solo un mes después, da una negativa al mecanismo de protección y prevención del trabajo periodístico. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cómo se lo debería canalizar? Bueno, se trata de $784,000 que se iban de los cuales 60,000 son para un fondo de contingencia. Este presupuesto es un presupuesto que se realizó con un estudio por parte del Consejo de Comunicación y del mecanismo de lo que se necesita en este momento para poder iniciar en el trabajo. Hay cosas administrativas, logísticas, personal que se necesitaba financiar porque hay que entender que el mecanismo no solo es de protección para periodistas, sino también de prevención. Por lo tanto, necesitaban trabajar en un mapeo de riesgos, de en qué lugares son o cuáles son las zonas más peligrosas para que los periodistas puedan ejercer el trabajo. Y además también entender que cuántos periodistas, por ejemplo, existen en Ecuador. No hay una cifra exacta, no hay un censo claro de cuántos periodistas hay en el Ecuador. Y por eso todos esos pequeños pasos para la protección de periodistas iban a ser financiados con este monto que se había mandado para el presupuesto, que sin embargo en este momento pues no existe. Totalmente, el periodismo ecuatoriano en este momento estamos al viento, a lo que bien venga, y esto es preocupante. A propósito de aquello, ¿nos puedes comentar cuántos periodistas en este momento se encuentran autoexiliados, que tienen que cubrir sus propios fondos para poder permanecer en otros países cuando han sido amenazados? El Ecuador, como sabemos, el ciudadano de a pie está expuesto, no se diga a un periodista que está muchas veces haciendo investigaciones, publicando alrededor de estos grupos narcocriminales que terminan presionándolos o si no los asesinan.
Entre enero del 2023 y 2024 hemos registrado 14 periodistas que han tenido que exiliarse por amenazas de muerte del crimen organizado. Hay que contar, por ejemplo, el primer caso del exilio que fue de la periodista Carol Noroña. Ella continúa en el exilio, ya va un año, desde marzo del 2023. Y bueno, entre otros periodistas que lamentablemente no han podido regresar a ejercer la profesión y que desde el exilio tampoco lo han podido hacer. Hay que entender que el hecho de que un periodista se exilie no solo es una amenaza contra el periodista, sino contra la democracia del Ecuador. ¿La libertad de expresión? La libertad de expresión, totalmente, y del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, porque lo que están haciendo es coartando que las personas tengan este derecho de información por parte de los periodistas, porque se lo garantiza a través de la comunicación. Entonces es de hecho no solo una afectación al periodista como tal o a su familia también, porque hemos tenido casos de periodistas que han tenido que salir con toda su familia, sino también de la sociedad. Muy bien, te agradecemos mucho por esta entrevista. Ahí lo tienen preocupante, no solo es cuestión de decir y yo defiendo la libertad de expresión, sino también qué acciones, qué políticas públicas se emprenden para poder sustentar aquello y poder garantizar el ejercicio periodístico. De momento, lo repetimos, ese fondo de protección en donde se iba a recibir alrededor de $700,000, pues el Ministerio de Finanzas ha dicho no hay dinero, no se va a entregar, no es prioridad seguramente. Así que ahí está la denuncia. Mientras tanto, periodistas están autoexiliados, están en riesgo y no se avanza en un sistema real para poder proteger, tabular y saber al menos cuántos somos. Así está la situación acá en el Ecuador respecto al ejercicio profesional y la libertad de prensa, Andy. Te agradezco, César García Vélez. Gracias por esta entrevista y aclarar el panorama. Nos vemos más adelante.